a todos a este ciclo del Centro de Estudios Libertarios, este ciclo de entrevistas con políticos, con influencers, con pensadores, con intelectuales, con gente que nos ayuda a ver las cosas de una manera mucho más interesante y más amplia. Esta vez tenemos un súper invitado, no lo quiero hacer esperar más. Estoy muy contenta de tener con nosotros, yo soy Karina Mariani, desde Buenos Aires los saludo a el querido Agustín Laje. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Qué tal, Karina? Mucho gusto saludarte, gracias por la invitación al canal. Bueno, Agustín, faltan recontra poquitos días para que Chile tenga una votación, no sé qué decirte, a mis ojos es trascendental, clave, casi te diría de no retorno, dependiendo de lo que pueda pasar. Vos seguiste los acontecimientos, todo el proceso, ¿no? Todo el proceso que llevó esta excusa de un aumento del precio del transporte que determinó que se incendiara de la noche a la mañana un país próspero, un país pujante, con unos índices realmente increíbles de desarrollo, y que en muy poquitito tiempo, pero muy poquitito tiempo, se llegara a un plebiscito constitucional, a una elección en la cual ganó un presidente impensado hace 2 años, y ahora a un texto que puede terminar siendo la nueva Constitución chilena. Decime si a vos te parece, como a mí, que estamos ante un momento clave, o sea, no estamos hablando de cualquier otro plebiscito, estamos hablando de, no sé, del principio, del fin de lo que podría ser el Chile que conocemos, Chile como lo conocemos. Bueno, en efecto es así porque la Constitución es el corazón de un sistema político, social, económico, jurídico, es la arquitectura básica de la forma en que se estructura el poder. Con lo cual acá no se trata de una ley común y corriente, acá no se trata de una discusión sobre un plan económico específico, acá no se trata ni siquiera de una discusión sobre la forma del financiamiento educativo, que fue uno de los temas bien candentes de Chile. No, esto tiene otras dimensiones. Esto es una dimensión estructural. Cuando uno está hablando de una nueva constitución, de una refundación de un país, está hablando de, efectivamente, tirar por la borda todo lo que había antes y ver qué puede aparecer con este texto constitucional, que es el que se tiene que votar muy próximamente, como vos decías. Ahora bien, hay un libro que acaba de salir, cuyo título a mí me encantó, se titula La vimos venir. Sí, de Andrés Barrientos, excelente libro. Exacto, porque hubo gente que la vio venir. A ver, yo no quiero, digamos, ser autorreferencial, pero yo me cuento también entre las personas que la vimos venir. ¿Qué es verla venir? Es darte cuenta que tu enemigo no estaba jugando el juego que vos estabas jugando. Mientras vos les estabas mostrando resultados económicos, tu enemigo estaba fracturando a la sociedad desde el tejido social mismo, estaba cambiando la historia, estaba reventando la educación, estaba contaminando la cabeza de la juventud chilena a través de las industrias culturales, a través de las universidades, a través de los periódicos, a través de todas las plataformas que se abocan a los temas culturales. Y bueno, mientras tanto, la gente solamente podía hablar en Chile de economía, aquellos que iban a hacerle frente a esta nueva izquierda no tenían en mano más que un libreto económico. Entonces, la vimos venir significa eso. Hay muchos que estamos gritando en soledad, gritándolo desde hace muchos años. Yo, por ejemplo, estuve en Chile en el año 2013. Recuerdo que me llevó en ese momento Estudiantes por la Libertad, di una conferencia en la Universidad de Chile, creo que se llama Universidad de Chile, que es en la Facultad de Abogacía. Fue hace mucho, por eso fue hace ya 9 años, y ya estábamos hablando mucho sobre estos temas, cómo la izquierda agarraba, hoy ya parece trillado, es más, da un poco de pereza repetirlo porque es trillado, ¿no? Decir la izquierda está agarrando el campo cultural mientras la derecha está en el ámbito meramente económico, ya lo hemos escuchado 1000 veces, pero es importante porque
los que la veíamos venir estábamos desde entonces gritándolo sin ningún éxito. En el año 2016, cuando me lleva Andrés Barrientos y Ciudadano Austral, que es su think tank, a Chile a presentar el libro negro de la nueva izquierda, yo no te puedo describir, digamos, el escepticismo de los grandes centros de estudios chilenos. Impresionante. Los grandes centros de estudios, a ver, no me importa darte nombres, LID, por ejemplo. Yo me formé con esa gente porque yo fui a tomar muchas veces cursos de LID y ellos no tenían ningún interés en temas culturales. No les importaba. Si no era economía, no les importaba. Bueno, fíjate ahora, te están refundando un país. Se te vino abajo el sistema económico que tanto querías defender, no porque hayas vivido una crisis económica del sistema capitalista, sino porque lo que has vivido es una lucha política cultural que no se supo enfrentar. Y ahora sí que se puede, porque todavía hay tiempo, todavía hay mecanismos, y el mecanismo que queda es una única instancia a la cual vos hacías referencia, que es ir a las urnas y dar un voto por el rechazo. Es la última posibilidad. Es decir, ya todas las posibilidades desde hace tantos años que se han ido perdiendo y que no se veía esto, que no importaba, que era una cosa que había que dejarla pasar y demás, bueno, hoy se juega el último partido. Esto es como la final, digamos así, ¿no? Es la final, se juega el último partido. ¿Aprobás o rechazás? No te quedes en tu casa. Si no estás a favor de esta Constitución, andá y da el voto por el rechazo. Vamos a hablar de la Constitución. Claro. Y no quiero que te rías, te quiero preguntar cosas y no quiero que te rías. Estamos hablando del articulado más largo, estamos hablando de casi 500 artículos, pero esos 500 artículos vienen de casi el doble que se escribió y muchas más propuestas que ni siquiera entraron. O sea que lo que vamos a nombrar, y te quiero decir algunos y después me podés decir si hay cosas que te llamaron además la atención, vamos a nombrar a lo más selecto. Quiero que entre en la cabeza que lo que vamos a nombrar es lo más selecto de las barbaridades que salió de ese proceso constituyente. Hay algunas cosas que me parecen, no sé cómo explicarlas, es muy difícil. Voy por una. Estamos hablando de naciones, de que esta nueva constitución reconocería naciones. Sería esta cosa muy del Foro de San Pablo de la plurinacionalidad, que es imposible de describir porque estamos hablando de una separación entre las naciones y el Estado. Entonces son naciones dentro de la misma estructura, pero que y reconoce la Constitución que, bueno, no se puede dividir Chile, pero a la vez estas naciones, cuyo número es infinito y cuya descripción es imposible de tener claro, porque es muy vago cómo lo hacen, podrían ser autónomas, podrían dar sus propias leyes, tener sus propios tribunales, y que toda esta estructura estuviera a la par de la estructura del Estado chileno. Sí. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Mira, es muy difícil explicarlo, porque la idea de nación refiere a un complejo lingüístico, cultural, histórico y proyectivo que une a un grupo de individuos. Eso es una nación, es decir, compartimos una lengua, tenemos una historia en común y tenemos un proyecto en común. Eso es lo que... Y fronteras. Bueno, claro, y también fronteras, tengo un espacio vital común, vamos a decirlo así, tengo un espacio vital común. Ahora, el gran problema, en el caso chileno, es que no hay ningún proyecto en común entre estas naciones. Es decir, hay una separación absoluta de esas naciones donde cada una va a mantener, digamos, sus costumbres, sus tradiciones, su autonomía, su autodeterminación, a tal punto de que puede hacer efectivas sus estructuras políticas y jurídicas, aun cuando vayan en contra del marco normativo chileno. Con lo cual, el mismo concepto de Estado se desmorona, porque el Estado es el monopolio del uso de la fuerza. Es decir, si el Estado es soberano, el Estado como organización es una única organización que opera sobre un territorio bien delimitado. Ese es el concepto de Estado moderno. O sea, digamos, quien mejor lo conceptualiza es, a mi juicio, Max Weber.
Y en Max Weber encontramos estos componentes. La autoridad política estatal reivindica para sí el ejercicio legítimo de la fuerza física y no admite competencia. Pero esta constitución significa el fin del Estado moderno chileno en la medida en que el poder queda difuso entre distintas autoridades judiciales, distintos marcos normativos que ni siquiera conocemos, y eso es lo más terrible de todo, porque si vos te fijás, por ejemplo, los artículos, a ver, acá tengo alguno, dice, por ejemplo, el Estado, mira, artículo 309, inciso 1. El Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten, coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. Ahora, muy bien, entiendo el espíritu de ese artículo, de ese inciso, genial. ¿Y en qué consisten esos sistemas jurídicos? No me lo dice, no me lo dice. ¿En qué consisten los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas? Que además no es una. Las que reconocen son un montón. Con lo cual, estamos votando a ciegas, sin conocer qué se está aprobando acá, sin saber, porque, a ver, yo no lo sé, yo soy un ignorante y la gente que va a ir a votar también lo es. Yo no sé, por ejemplo, si en el sistema jurídico de determinado grupo indígena hay penas vejatorias, por ejemplo. Hay penas que sean crueles, tortuosas, que violenten los derechos humanos. Yo no lo sé. Ahora, ¿puede haber? Sí, puede haber. Y acá estamos dándole una hoja en blanco, un cheque en blanco para que ellos sigan, evidentemente, sobre el territorio chileno aplicando sistemas que nosotros no tenemos ningún conocimiento. Y además, ¿qué pasa si un chileno cae, digamos, bajo las manos de esos sistemas jurídicos? ¿Qué pasa si vos tuviste un problema, no sé, venías por la ruta y le chocaste, qué sé yo, un animal que pertenecía a uno de los indígenas y te agarra un grupo indígena y te somete a sus sistemas jurídicos? ¿Quién te protege? Esta constitución te deja desprotegido. Hay extradición entre los distintos sistemas jurídicos de las naciones y tenemos otra más. ¿Qué pasa si hay un enfrentamiento entre estos sistemas jurídicos? Claro. Porque si vamos a tener a todos los sistemas en paridad y en paridad con el Estado chileno, entonces no solo estamos dejando la autodeterminación es algo complejo. Estamos aceptando que el día de mañana alguno diga, soy independiente. Claro, totalmente. Y además abre la puerta a que aparezcan nuevas naciones y pueblos indígenas. Infinitas. Con lo cual, y además cuando uno va a ver cómo yo determino mi pertenencia a una tribu indígena o a un pueblo indígena, la determino a través de mi autopercepción. Con lo cual, bueno, no me quiero adelantar. Vamos. La autopercepción es una cosa que atraviesa todo este proyecto. ¿Por qué? Primero porque está muy dictado por la perspectiva de género. Todo. Las mujeres tienen, digamos, el 50% o más, mínimo el 50%, hasta todo lo que quieras en la constitución de sociedades públicas o privadas, en las listas de electivas. Bueno, a ver, es una supremacía de las mujeres dentro de un marco en el cual no podemos determinar qué es una mujer. Ojo, porque además hay que decir todo. Y esto también, digamos, esta perspectiva atraviesa, insisto, tanto la cuestión económica como la cuestión social, como la cuestión educativa, como lo que se te cante, pero siempre está atravesado por la cuestión de la autopercepción. La autopercepción es una cosa fenomenal por la cual todo este grupo de privilegios, los privilegios indígenas, los privilegios de género, los privilegios de lo que se te ocurra, se determinan a través de la autopercepción, con lo cual mañana perfectamente vos, Agustín, podés decir, ¿qué tal? Ni siquiera tenés que cambiarte ni el nombre, ni nada. Decir, hola, hoy, porque también la autopercepción es así de fluida y así de dinámica, hoy yo me percibo mujer. Entonces, hoy
soy indígena mujer y hoy me juzgan con las leyes más benévolas de tal lugar o de tal otro. La cuestión de la autopercepción no tiene, digamos, no hay de dónde agarrarla con la lógica. ¿Qué es lo que te parece que puede pasar con esto? Porque, a ver, no es que nosotros somos brillantes y nadie se dio cuenta de lo que estamos hablando, de que podemos hacer listas de diputados y decir, bueno, hoy me percibo mujer, ¿qué tal? Voy primero. No es que no podemos decir, hoy me percibo indígena de tal lugar y quiero hacer mi propia isla con mi propia nación. No es que el resto del mundo no se dio cuenta. ¿Qué es lo que pasa que no se puede ir en contra de esto y que esto está dictando una constitución? Bueno, no se puede ir en contra de esto porque esto es una exigencia de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Este es el corazón de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Así como ustedes se sorprenden de que la Constitución chilena esté impregnada de lo que ellos llaman enfoque o perspectiva de género, bueno, lean lo que es la Constitución del nuevo orden global, que es la Agenda 2030 de Naciones Unidas, y vas a ver exactamente lo mismo. Es impresionante porque aún, por ejemplo, los objetivos vinculados al agua potable, de los cuales todos podríamos estar totalmente a favor, de ojalá que para el año 2030 haya más agua potable de la que hay hoy, excelente, yo estoy de acuerdo, firmo, pero aún ese tipo de objetivos están impregnados con ideología de género. Y es un absurdo, digamos, a ver, ya otra vez, parece trillado tener que repetir una y otra vez que tu autopercepción no va a cambiar tu realidad. Tu identidad no es solamente producto de tu autopercepción, tu identidad está anclada en tu realidad biológica, te guste o no te guste. Pero, fíjate lo que dice el artículo 64, inciso primero del texto Nueva Constitución, dice lo siguiente: toda persona tiene derecho al libre desarrollo y pleno reconocimiento de su identidad, en todas sus dimensiones y manifestaciones, incluyendo las características sexuales, identidades y expresiones de género, nombre y orientaciones sexoafectivas. Fíjate que la idea de identidad es mucho más amplia, en verdad, de lo que es tu sexo o con quién te acostás o con quién no te acostás. Y sin embargo, los únicos elementos que están mencionados de forma explícita en este artículo donde se refiere a qué significa la identidad son todos asuntos sexuales. Tus identidades, o sea, características sexuales, expresiones de género, nombres y orientaciones sexoafectivas. O sea, tu religión no hace a tu identidad, tus creencias políticas no hace a tu identidad, tus valores y tu moral no hace a tu identidad, tu edad no hace a tu identidad, tu familia no hace a tu identidad, no, todo lo que sos es con quién te acostás. Es tan ¿Con empobrecedor. quién te acostás respecto de un colectivo? Sí, respecto de un colectivo, porque esto está pensado, obviamente, para lo que ellos llaman sujetos minoritarios, ¿sí? O desprotegidos, lo cual es totalmente mentira. Que estos sujetos minoritarios sean desprotegidos es totalmente falso. Y por eso la gente no se anima a hablar en contra de, por ejemplo, el lobby LGBT, porque tienen en la cabeza la idea de que son colectivos desprotegidos, al contrario, son privilegiados. Tienen a su disposición las estructuras de Naciones Unidas, tienen a su disposición a todos los partidos políticos del mundo, desde las izquierdas hasta la centro derecha, todos apoyan a esos colectivos desprotegidos. Las mejores y más acaudaladas fundaciones del mundo financian a esos colectivos desprotegidos. Las mejores industrias culturales del mundo, desde Hollywood hasta Netflix, pasando por Amazon y pasando por la industria de la moda, todos miman y acarician en una competición sin fin al colectivo LGBT. Y todos seguimos pensando de que ese colectivo está desprotegido y merece derechos de privilegios, tal como en esta Constitución aparece. Claro, hay una cosa acá que me parece grave respecto de lo que son las constituciones de las democracias liberales, que tiene que ver con que no estamos protegiendo individuos. Además. No, aquí habíamos llegado históricamente a un consenso en el cual tu orientación sexual, a quién le rezabas, con quién te acostabas y un grupo de cosas que pertenecían a tu vida privada, toda vez que no molestara o que no interfiriera con los derechos de otro, era tu vida. Y eso no significaba que a vos te pudieran sacar de un trabajo, que vos no pudieras estudiar o que vos no pudieras comerciar o hacer
la vida, porque la vida comunitaria, la vida cívica, quedaba separada y la vida del individuo, la protegida. Entonces, todo bien, cada cual que duerma con quien quiera. Acá están desarmando al individuo, al ciudadano chileno, o es parte de un colectivo indigenista, o es parte de un colectivo sexual, o es parte... Ahora, hay algo más alrededor de todo esto, y es el concepto de igualdad. El liberalismo ha defendido la igualdad ante la ley, que es la igualdad que permitió el enorme crecimiento del desarrollo de la condición humana, el bienestar, el confort, los derechos, todo lo que tenía que ver con el desarrollo del individuo. Hay algo muy interesante en la visión de igualdad que tiene este proyecto constitucional. Sí, sí, porque lo que ellos mencionan igualdad ante la ley una sola vez. Por lo menos que yo recuerde ahora, yo me leí todos los artículos, son demasiados, son 178 páginas. Sí. Si mal no recuerdo, son 388 artículos, si mal no recuerdo. No, creo que son más, son 400, son más. Ok. Sí, son demasiados. Y que yo recuerde, la idea de igualdad ante la ley aparece una vez. Ahora, la idea de igualdad sustantiva impregna toda la Constitución. Ellos han descartado en los hechos el concepto y la noción de igualdad ante la ley y la han cambiado por otra, que es igualdad sustantiva. Y hay una gran diferencia. Igualdad sustantiva fue la forma con la que el socialismo enfrentó lo que ellos llamaban la igualdad burguesa. Los socialistas interpretan que tras las revoluciones liberales, la burguesía trae el principio de igualdad ante la ley, pero que esa igualdad no es suficiente. ¿Por qué? Porque le permite mantener el sistema capitalista a esa burguesía y en la práctica genera desigualdades. Si somos todos iguales ante la ley y la ley nos va a tratar a todos por igual, pues finalmente vamos a tener resultados desiguales, ¿sí? Porque no todos partimos del mismo lugar, no todos llegamos al mismo lugar tampoco, y si la ley se tapa los ojos, esa imagen de la justicia con la venda, ¿no? Si se tapa los ojos, pues entonces yo no puedo darle el mismo resultado a personas que han tomado caminos distintos o que provienen de lugares distintos también. Entonces, los socialistas, para enfrentar ese concepto de igualdad ante la ley, empiezan a hablar de igualdad sustantiva o de igualdad material, ¿bien? ¿Esto qué significa? Igualdad de resultados. Y claro, para igualar los resultados, yo tengo que tratar desiguales a las personas, de forma desigual a las personas. ¿Por qué? Bueno, vamos a suponerlo. Voy a poner una forma con números que siempre es lo más simple de entender. Si Juancito trabaja y genera 10 y Pedrito trabaja y él genera 4, por el motivo que fuere, no importa, por el motivo que fuere, o porque trabajó menos o porque no es el dueño de cierta tecnología que le permitiría producir más, lo que ustedes quieran, o porque no está tan capacitado como el otro, trabaja 4, pues bueno, yo quiero darles igualdad de resultados a ambos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a quitar 3 al primero, le voy a dar 3 al segundo de esos que les quité y voy a lograr que los dos tengan 7. Ahora, yo tuve que tratar de forma desigual al primero respecto del segundo para lograr una igualdad de resultados. Tuve que violentar sus derechos de disponer del fruto de su esfuerzo, o sea, lo tuve que tratar como esclavo, porque esclavo es aquel que no puede disponer del fruto de su esfuerzo, para darle al otro para poder igualarlo. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? Es que tenés que elegir. O te gusta la igualdad ante la ley o te gusta la igualdad sustantiva de resultados. No hay un punto medio. ¿Por qué? Porque para igualar resultados tengo que tratar de forma desigual a las personas. Entonces, es una u otra. Y esta Constitución se inclina por la idea de igualdad sustantiva. O sea, el concepto socialista de igualdad en detrimento del concepto liberal de igualdad, que es igualdad frente a la ley. Claro, tal cual. Y en ese tratar de manera distinta está llena de privilegios. Hay cupos de todo tipo, de nuevo, para todo tipo de colectivos. Hay un colectivo que, por lo menos en Argentina, no llegó tanto. Es una vuelta de tuerca
de la idea de Foucault de integrar a las personas con, ellos llaman como distintas percepciones, espera, me quiero acordar, como diversidades Neurodiversidades. Gracias, gracias Agustín. Neurodiversidad. Yo le puse diversidades psiquiátricas, pero bueno. Más o menos igual. Esto es algo que ni Foucault lo hubiera soñado. O sea, esta diversidad implica tomar a las personas que tienen algún tipo de patología en su percepción del mundo, vamos a ser como muy delicados en su percepción de sí, pero una patología, se entiende, una patología, y darles un grupo de derechos respecto de esas patologías. O sea, que tienen que tener todos los derechos civiles, la capacidad de elegir, la capacidad de presentarse, determinarse a sí mismo. O sea, estamos hablando de quizás una persona que tiene, no sé, algún grado de esquizofrenia, que no puede, bueno, no, decide sobre, no solo puede decidir, digamos, sobre el tratamiento que quiera, sino que además puede decidir cívicamente si se presenta, si puede, bueno, un montón de cosas. Sí. O sea, el que se perciba Napoleón Bonaparte, agarra y dice, ¿qué tal? Soy el emperador y acá vengo, y le debemos reconocer todo. ¿Se entiende? Claro. Todo. Seguramente vos tenés por ahí el artículo que lo tenés súper claro. Mira, pero... sí. Lo tengo acá justo al frente. Dale, tráelo. Artículo 29. Claro, es que pasa, Karina, que cuando uno no le lee a la gente estas cosas, la gente piensa que son fake news. La gente piensa que son teorías de la conspiración porque es tan ridículo que parece que lo estamos inventando nosotros. Es alucinante, porque sinceramente no sé qué impide que un día yo diga, ¿qué tal? Me creo, yo soy Boric. Acá. Claro. No soy Karina María, yo soy Boric. Así que quiero entrar a la moneda y quiero agarrar y quiero hacer un par de decretos y bueno, y vamos viendo. ¿Y por qué no? ¿Por qué me lo niegan? Bueno, el artículo 29 te lo reconocería. Si esto se aprueba, vos vas a poder ser Boric, si vos querés también. Mirá, dice así, el Estado reconoce la neurodiversidad y garantiza a las personas neurodivergentes su derecho a una vida autónoma, a desarrollar libremente su personalidad e identidad, a ejercer su capacidad jurídica. Espera, te voy a parar ahí. Sí. Te voy a parar ahí. Desarrollar su identidad, o sea, a ver, porque vamos de vuelta con la autopercepción. O sea, me percibo Boric y el Estado me garantiza a mí el derecho a desarrollar mi boriquez. Claro. Ahí está el punto. El Estado no... Acá aparecen dos verbos. Reconoce y garantiza. ¿Esto qué significa? No solamente te va a decir, bueno, sos Boric, está bien, te voy a dar el documento de Boric, que eso sería reconocerte, sino sería garantizar, que ¿qué significa? Que todo lo que debiera ser Boric, y vos lo querés hacer como Boric, pues el Estado debería habilitarte a vos también a hacerlo. Saliendo del ejemplo de Boric, vamos a pensar en, no sé, un padre. Bueno, mira, para no inventarme un ejemplo, te cuento un ejemplo real. Yo hice un video hace muy pocos días sobre la Constitución, sobre este nuevo texto de la Constitución, y me escribió un padre chileno que estaba alarmadísimo, ¿sí? Porque él tiene un hijo autista en un grado severo. Y él dice, yo no sé qué va a pasar con mi hijo, bien, si esta Constitución finalmente se aprueba, porque pueden ellos muy bien meterle a mi hijo en la cabeza de que yo soy su enemigo, yo que lo estoy cuidando y que estoy velando por su suerte, que soy su tutor, que yo en verdad soy su enemigo y que ellos le van a garantizar una vida autónoma, a desarrollar libremente su personalidad e identidad y ejercer su capacidad jurídica. Entonces, claro, esto es muy complicado de tratar porque a veces uno puede pasar por insensible, pero cualquier persona que en su familia tenga a alguien con un problema neurológico real o psiquiátrico real,
pues sabe de la locura que se trata este artículo, sabe del peligro que significa para la familia chilena que el Estado venga a tratar ahora ya no solamente de conflictuar a los sexos, de conflictuar a los géneros, sino de conflictuar ahora a las personas con este tipo de estado mental. Es realmente gravísimo y es triste. Este padre de familia que te digo que me escribió estaba alarmadísimo, estaba asustado de verdad. Que se entienda además que esto implica una enorme desprotección. Si hay algo por lo cual el Estado, nosotros las personas deberíamos velar, no es por estar protegiendo grupos privilegiados que o se perciban o se crean víctimas de algo. Sí deberíamos estar protegiendo como comunidad al débil. ¿Tá? Esto es fundamental. La persona que está enferma, la persona que es menor, la persona que... O sea, el grupo de personas que deberíamos proteger como comunidad es el que estamos dejando desprotegidos en este caso. Porque vos estás diciéndole a aquellas personas que necesitan cuidado, tratamiento, que la familia vele por ellos, que el Estado vele por ellos, ¿ustedes qué quieren? ¿Qué quieren? No importa, es neurodivergente, qué sé yo. Realmente llama mucho la atención cómo esto pasó. Vuelvo a insistir, estos son los artículos buenos. Sí. Estos son los buenos. Hay una cosa muy interesante de todo esto, y es que vos podés percibirte pava eléctrica, podés hacer tu propia nación, yo puedo entrar y decir qué tal, soy Boric, me dan el documento, podemos hacer cualquier cosa, puede ser mujer, puede ser varón, puede ser mañana mujer, varón, y extraterrestre, lo que vos quieras, hacer tu vida, todo lo que quieras. Lo que no podemos hacer, lo que sigue siendo patriarcal, capitalista, opresor y todo lo que quiera, lo que no se puede hacer es tocar los impuestos. Qué cosa buena. Mirá, de hecho, esto aparece muy claro en el artículo 185, inciso 6. Después de haber dicho que el fundamento de la nueva Constitución es la democracia participativa y directa, ¿qué significa esto? Bueno, intentar que las decisiones ya no sean tomadas por los representantes, sino por el pueblo mismo a través de una expansión de las consultas populares, los referendos, etcétera. ¿Bien? Pero este artículo 185, inciso 6, dice textualmente lo siguiente: no procederá plebiscito y referéndum en materia tributaria. O sea, a través de referéndum y plebiscito, elegí lo que quieras. Elegí tu etnia, elegí tu raza, elegí tu sexo, tu neurodiversidad. Hacemos lo que quieras. Ahora, con los impuestos no te metas. Esto es el límite. Claro, con la mía no se jode. Y esto explica, yo creo que es el momento en el que mejor se ve de qué se trata esto. Todo lo demás puedes hacer cualquier cosa. Desde el momento que podés autopercibirte y podés estar, no sé, trastornadísimo, y puedo estar borracha un día, y digo, y todo eso sirve, y no importa. Toda esa disolución no pasa nada. Pero los impuestos se tienen que pagar. Estamos mostrando realmente de qué se trata todo esto. Totalmente. ¿Cómo te parece? Bueno, a ver, si nos dejamos guiar por lo que están diciendo los sondeos, las encuestas y demás, este proyecto constitucional sería rechazado. Cosa por la cual digo, creo que invitamos a las personas a leer esto, porque no sé cuántos artículos nombramos, 3, 4, nada más. Estamos hablando de una serie de cosas que se contradicen entre ellos, que no tienen el menor sentido, que desarman una nación, que desarman la amistad, la vida comunitaria de todo el pueblo chileno. Es una barbaridad. Pareciera que la gente fue tomando conciencia y que no se va a aprobar. Ahora, ¿cómo ves el día después? No te quiero preguntar si se aprueba, no te quiero preguntar porque ya lo has dicho muchas veces y aparte es claro. ¿Cómo ves si no se aprueba esto? A ver, si no se aprueba, eso va a significar un golpe político importante para el gobierno.
El gobierno chileno está poniendo toda la carne al asador, como decimos en Argentina, está poniendo todo de sí para lograr la aprobación, porque ya se está jugando el asunto no solamente a nivel social, sino a nivel gubernamental. Y sería muy interesante que Boric, cuya popularidad ha caído muy rápidamente, igual que cayó la de Pedro Castillo, Sí. igual que cayó la de Alberto Fernández, y digo, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Porque vos fíjate que los pueblos en América Latina votan muy entusiasmados porque les van con el cuento del cambio, con el cuento de que, bueno, mirá, esta persona va a traer un nuevo modelo, una nueva forma de hacer política, y no pasan ni 2 o 3 meses donde ya se les viene abajo todo, ¿no? Y siguen votando así. Ahora habrá que ver qué pasa con Petro, que Petro en Colombia, perdón que me vaya de tema, pero es que pasan No, cosas no. demasiado similares. Petro en Colombia, una de las primeras cosas en hacer, reforma tributaria para más impuestos. Y la gente dice, pero ¿cómo? ¿Cómo que mal? O sea, ahora está bien subir los impuestos. Cuando Duque te los quiso subir a fines del año 2019, hubo una revuelta popular donde prendieron fuego Bogotá. Bueno, Ahora que... a ver, claro, recordemos que estamos acá charlando sobre Chile, eran un aumento en el precio del transporte menor, por el cual quemaron todo, quebraron negocios, quebraron tejido productivo, enfrentaron a la gente, y ahora están de vuelta, digamos, quebrando su economía. ¿Qué es lo que hacen regularmente? Y vos estabas hablando también No, del tipo de democracia. sí. No, no, dale y después te sigo No, preguntando. perdón, pues digo, no, porque es importante lo que acabas de mencionar. ¿Sabés por qué cuando te subió el metro 4 centavos de dólar te quemaron Chile, pero hoy con la inflación que ya también se empieza a sentir en Chile no pasa nada? Porque quienes queman las ciudades son los que ahora están en el poder. Es decir, ¿por qué con Alberto Fernández nada se prende fuego teniendo un dólar a prácticamente 300 pesos cuando este sujeto asumió el poder con un dólar en 40 pesos? ¿Por qué? Bueno, porque ellos son los que prenden fuego los países. ¿Por qué Petro puede aumentar impuestos y no pasa nada, pero cuando Duque los quiso aumentar se le prendió fuego el país? Porque ellos son los que prenden fuego los países. Esta es la realidad. La gente ha elegido para gobernar el destino de nuestras repúblicas a los mafiosos que prenden fuego a nuestros países, que destruyen los negocios de las personas, las casas, las viviendas, que hacen un caos social para poder ellos finalmente llegar al poder. Entonces, ¿qué va a pasar si esto no se aprueba? Y bueno, van a empezar seguramente a tratar de formar otro texto constitucional. No sé bien yo cuáles son las disposiciones y lo que institucionalmente corresponde, los mecanismos si esto no se aprueba, pero intuyo que le buscarán la vuelta para volver con algo un poco más moderado, pero al final del día el daño también, vamos a decirlo, ya está hecho. Es decir, el daño es haberle dicho a la gente que era una panacea una nueva constitución. Y no nos olvidemos, ganaron con el 78% de los votos. Es decir, hay que reconocer, ahí hubo una amplísima mayoría que se dejó seducir por la idea de que una nueva constitución le iba a mejorar la vida. Bueno, ahí tienen la nueva constitución. Ahora fíjense qué van a hacer con eso. Y respecto de si se aprueba o se rechaza, mira, para mí es un buen indicador ver que Página 12, que es el diario más izquierdista de Argentina, de los grandes diarios, es el más fuerte y bien de izquierdas. Hace 4 días, el día 10 de agosto, esto estamos filmándolo el día 14 de agosto, tituló que una encuesta en Chile le da 47% a los del apruebo y 53% a los del rechazo. O sea, si Página 12, que obviamente selecciona las encuestas que más favorables son a su posición, la más favorable que tiene para mostrar, hay 6 puntos de ventaja, yo creo que eso es una buena noticia. Ahora, como vos decías también, ¿qué va a pasar al día siguiente? Bueno, al día siguiente hay que tratar de volver para atrás lo máximo que se pueda. Yo desconozco los mecanismos institucionales de hasta dónde se puede llegar con ese juego. Hay algo que nombraste y que me parece fundamental, que tiene que ver, bueno, estamos nombrando países y estamos nombrando mandatarios. Y el grupo de mandatarios que nombraste, todos estos países están unidos, hay un hilo que los une, que se llama Foro de San Pablo, que tiene una serie de cuestiones que son comunes
no siempre las puede aplicar de la misma manera, porque si no te dicen, no, teoría conspirativa. No, el Foro de San Pablo existe y tiene indicaciones. Entre esas indicaciones están lo que todos sabemos, las reformas agrarias, los impuestos, los famosos impuestos a los ricos, los salarios universales y una serie de cosas que como más o menos piensan ellos el mundo y funciona. A veces pueden aplicar un poco en una, en otro no, van viendo. Pero tenemos una constante, que es interesante, que es la decadencia de los mandatarios. Si vos ves, hemos tenido otros mandatarios de corte socialista, socialdemócrata, centroizquierda, qué sé yo, como quieras, que tenían un nivel. Ahora, si te pones a comparar entre Bachelet y Boric, o el mismo caso de Castillo, o sea, estamos hablando, incluso el caso de Alberto Fernández, estamos hablando de una enorme decadencia de la propia representación de la izquierda del Foro de San Pablo. Es como que ya no necesitaran, digamos, pueden poner cualquier cosa. Y el caso eso habla también de hasta dónde nuestros pueblos están dispuestos a votar a mamarrachos. O sea, digamos, no habla solamente de la decadencia del Foro, habla de la decadencia de nuestra sociedad. Claro, el Foro antes tenía probablemente personas más vistosas, un poco más inteligentes, líderes con otro carisma incluso, porque, vamos, el carisma de Alberto Fernández, el carisma de Boric, o sea, nulo. Pero más que hablar, bueno, habla del Foro, ciertamente, pero habla sobre todo de nuestras sociedades, que han estado dispuestas a votar a un tipo como Pedro Castillo, que hoy tiene su aprobación por debajo del 30%, que han decidido votar a un tipo como Boric, comiéndose aparte fake news absurdas. Es decir, a mí me había llegado, por ejemplo, una vez me llegó un mensaje de un chico chileno que me preguntaba si era verdad que si Kast ganaba iba a prohibir los colegios mixtos en Chile. Y yo digo, pero ¿de dónde sacaste eso? No, eso me han dicho mis amigos, todos están convencidos, era un chico de 15 años, todos estaban convencidos de que si Kast ganaba las elecciones, los colegios mixtos iban a estar prohibidos. O sea, un absurdo. Y ahora, además, mirando esto desde una perspectiva de lo que viene, hay que esperar quizás malas noticias también en Brasil. Es decir, sí, ahí está Lula jugando con todos sus amigos de la región, o sea, con prácticamente toda la región a favor, contra un candidato que ha hecho un muy buen gobierno, que es Bolsonaro. Y sin embargo, va a ser muy difícil para Bolsonaro porque no se va a enfrentar solamente a Lula. Se enfrenta a Lula, a Boric, a AMLO, a Petro, a Maduro. Sí, se enfrenta con los organismos internacionales, se enfrenta con una agenda internacional, se enfrenta con toda la prensa mundial, se enfrenta con todo. Hay una cosa, hay otro aspecto que vos nombraste y que también es parte del foro, que es esa cosa de la democracia directa, ¿no? Levantamos la mano, la asamblea como forma de representación. La democracia directa y la falta de control al poder, la falta de división del poder es otra demanda de este tipo de improntas. Esta cosa de, bueno, lo decimos, lo decidimos y levanta la mano y el que sale, sale. Sí. El romper la democracia representativa. ¿Qué te parece que pasa? ¿Qué pasó con esa batalla cultural? ¿Qué pasó con la educación? ¿Qué pasó que no pudimos defender la base misma de la libertad, que es la división de poderes? Mirá, yo creo que faltó educación. La gente no sabe qué es la división de poderes, no sabe para qué sirve, no sabe cuáles son los poderes del Estado. Ellos han hecho muy bien las cosas. Ellos sostienen que la democracia adquiere más salud cuanto más directa es. Tal cual. Pero se olvidan de que la salud de la democracia, en verdad, es una función de la educación del votante. Entonces ellos juegan ese doble juego. Por un lado, hago del votante un completo idiota, y por otra parte, lo animo a concurrir a votar de manera directa todas las cosas. Tengo un pobre idiota útil
a mi merced. Eso es lo que han jugado. Y la gente se la ha creído, se ha creído que qué fantástico, cuánta democracia tenemos, vamos y elegimos lo que queremos. Pero por favor, si no tenés información, si no tenés educación política, no estás eligiendo nada. Estás haciendo las veces de un títere. Y ese es el punto. Vos me decís, ¿por qué hemos perdido la división de poderes? Y porque vos y yo sabemos qué es la división de poderes. Ahora, anda a un colegio secundario, a un colegio secundario y de clase media, andate también uno de clase media alta, andate uno de alta, no quiero meter a los de clase baja porque si no parece que estoy ensañado. No. Metete con cualquier colegio de cualquier clase social y vas a ver que no tienen idea. ¿Qué es una república? ¿Qué es una nación? ¿Qué es el Estado? ¿Cómo se forma una ley? ¿Qué es la democracia? ¿Qué es la representación? ¿Qué es la división de poderes? No tienen la menor idea, no saben de historia. Y eso también ha sido un asunto que ha estado totalmente programado. Es decir, reventás la historia de una nación y reventaste la nación. Cuando empezamos a hablar nosotros hoy, dijimos, ¿qué es la nación? Bueno, la nación, entre otras cosas, es una historia en común. Si yo reviento tu historia en común, te dejé como una especie de Robinson Crusoe en una isla que no tiene pueblo, que no tiene historia, que no tiene pasado y que por lo tanto no puede tener futuro. Entonces, a esos mismos pibes después los pones a votar y no tienen idea. Te votan porque piensan que Kast va a prohibir los colegios mixtos. Entonces, ¿qué fue lo que perdimos? Y perdimos la batalla por la educación, que es que la educación quedó en manos de aquel que demuele todo lo que toca, y es el Estado. Nos olvidamos de que la educación, así como todas las cosas de esta vida, debiera siempre partir de abajo hacia arriba y nunca de arriba hacia abajo. Nos lavamos las manos y dijimos, bueno, listo, el Estado se quiere hacer cargo de la educación, tome, señor Estado, se la regalo. Y el Estado, que tiene mucho interés de educar al súbdito para que obedezca fielmente a su educador, pues por supuesto que lo que le conviene a un demagogo es tener una ciudadanía embrutecida. No le conviene al demagogo tener gente inteligente, le conviene tener gente bruta, maleable, manipulable, buenos títeres a todo propósito. Y eso es lo que ha pasado. Entonces, la división de poderes yo creo que se inscribe en un cúmulo de pérdidas educativas que signan el tipo de voto que hoy la gente construye. Te pregunto la última, te agradezco muchísimo esta entrevista. Invito a todos los que nos están viendo a seguir las redes y suscribirse a todos los canales del Centro de Estudios Libertarios. Y te pregunto la última, sos creo que de las personas que más impusieron la idea de dar la batalla cultural, la venís dando con tus libros, con tus conferencias. Sos incansable. Hacer una entrevista con Agustín significa que te da un espacio, porque aparte sos realmente muy generoso con esto, pero entre una entrevista que haces y otra, y una conferencia, y escribís, hiciste del concepto de batalla cultural un modo de vida. Y esto se puso, francamente, y afortunadamente, muy de moda en muchos lugares. Hay otra visión, no te digo que se dio vuelta la cosa, pero hay una luz en muchos lugares donde antes hay cosas que no se podían decir y ahora se dicen abiertamente, y esta idea de dar la batalla cultural. Ahora, ¿cómo sigue? Porque hay mucha gente dando la batalla cultural. Hay mucha gente escribiendo, haciendo videos, haciendo arte. Hay mucho más de lo que había cuando escribiste el libro negro. Sin embargo, el foro siguió avanzando. Los mandatarios pueden ser cancelados por una empresa. Los niños siguen siendo adoctrinados, quizás cada vez más. ¿Qué falta? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Y con esta última pregunta, que es gigantesca. Muy buena pregunta. La batalla cultural es una batalla de abajo hacia arriba que se da al modo de la guerra de guerrillas. La guerra de guerrillas, que es un concepto que a mucha gente le parece poco feliz para usarlo como metáfora, yo lo veo desde un punto de vista muy neutral, es un marco estratégico. Una guerra de guerrillas es un marco estratégico. ¿En qué consiste ese marco estratégico? En saberme en una posición de debilidad y por lo tanto tratar de cambiar las reglas del juego. ¿Qué hace la guerrilla? Claro, se sabe débil frente a un ejército profesional
y por lo tanto cambia las reglas del juego. Se mete en un monte, se camufla en la selva, golpea por la noche, no va a buscar el enfrentamiento cuerpo a cuerpo, va haciendo todo un trabajo de debilitamiento progresivo de su enemigo, ¿no? Le va debilitando la moral, hace unas panfleteadas, bueno, en fin. Esa es la idea. Yo veo la batalla cultural de esa manera. La batalla cultural es la batalla que damos los débiles, los que estamos en posiciones desventajosas, los que decimos, bueno, ¿qué puedo hacer? A ver, ¿qué tengo a mano? Tengo un celular, como yo ahora estoy grabando esto con un celular con vos, estoy en mi casa de la misma forma que vos estás en tu casa, no tenemos cámaras profesionales de la televisión, no importa, nos la ingeniamos, yo me traigo estos auriculares y te hablo con este micrófono. Y esto después lo verán las personas que los tengan que ver y que además, si ellos tienen conciencia de estar dando batalla cultural, pues entonces van a tratar de que esto se difunda. Y así como en otros tiempos se panfleteaba, ahora lo que haces es copiar links y los mandás y demás, ¿no? Hay muchas formas de dar batallas culturales. Hay gente que escribe, hay gente que habla, hay gente que canta, hay gente que pinta, hay gente que hace memes, hay gente que hace flyers, o sea, hay muchas formas, hay muchísimas formas. Ahora, ¿qué pasa? La batalla cultural es una batalla que disputa la configuración de la opinión pública, ¿bien? Pero hay otra batalla, que es una batalla que se da arriba, ya no es de abajo hacia arriba, sino que es la batalla que se da arriba, que es la batalla por la representación política. En democracia se supone que los políticos en campaña tratan de representar una porción de la opinión pública. Ahora, ¿dónde se forma la opinión pública? Bueno, se forma como resultado de las batallas culturales que no tienen tiempos, que no tienen plazos, que no tienen ninguna trinchera establecida, que hay guerras de guerrillas ahí constantemente. Entonces, lo que ha faltado definitivamente, yo creo que las batallas culturales las hemos hecho y las hemos hecho bien con lo poco que teníamos. Como vos bien dijiste, cada vez parece que somos más, cada vez hay más gente que empieza a salir, hay nuevos referentes, hay nuevos libros, nuevos escritores, hay muchas conferencias a disposición, hay cursos que se dan por internet, cada vez más canales de YouTube, cada vez más redes sociales de gente de nuestro lado. Se ha hecho una buena batalla cultural, se ha hecho muy buena, pero si no la articulas con la batalla política, ¿qué significa? Ahora yo necesito a alguien que vaya a candidatearse y decir, yo voy a representar a esa porción de la opinión pública que está dando esa batalla cultural. En Argentina lo tenemos en este momento, que es Javier Milei. En el caso argentino lo tenemos, es Javier Milei. En el caso de los Estados Unidos lo tienen y tienen aparte más de una figura. No solamente está Donald Trump, sino que, por ejemplo, Ron DeSantis es una figura joven y que viene con un ascenso impresionante. Va a ganar ahora en Florida, seguramente. En España, bueno, tienen la figura de Abascal y su partido político Vox. Y en el caso chileno está el Partido Republicano, con quien yo tengo amistad, con José Antonio Kast yo tengo amistad, y de lo que se trata ahora es de generar una sinergia entre esas dos batallas. La batalla cultural no se puede dar si esas mismas personas el día de la votación no van a votar. Es decir, es absurdo, pero eso pasa. Eso pasa, es impresionante. Sobre todo, y acá espero que nadie se ofenda, sobre todo eso se genera en personas que hacen batalla cultural sin formación política y que la hacen solamente desde una perspectiva religiosa. Entonces no llegan a comprender por qué es importante la política, por qué se resuelve al final del día todo allí, y entonces les cuesta mucho decir, bueno, estoy haciendo batalla cultural y tengo que darme cuenta que si no apoyo un candidato, si no colaboro en la creación de un partido político o el fortalecimiento de un partido político que ya existe, si no milito también en ese ámbito, pues entonces todos los triunfos van a ser demasiado fugaces. Te voy a poner un ejemplo argentino. Con el aborto, en el año 2018 hubo una gran batalla cultural que ganó el sector celeste. No la ganó solamente, perdón, me ahogué, no la ganó solamente porque políticamente se haya rechazado la ley del aborto. La ganó porque las encuestas, al final del día, mostraban que la mayor parte de los argentinos estaba en contra de la ley de la legalización del aborto. Pero en el año 2020, bueno, ya tenemos un nuevo gobierno, que es el de Alberto Fernández. Entonces, no haber dado esa batalla política, ¿para qué? Para que el kirchnerismo, en este caso, no volviera al poder, te valió después una ley de aborto. Al revés, en Estados Unidos, donde una batalla política y cultural llevó a Donald Trump al poder, genera una modificación en la composición de la Corte Suprema de Justicia
que aún con Donald Trump fuera del poder, genera un fallo, el fallo Dobbs, que deroga Roe versus Wade. Entonces, vos fíjate cómo al final del día todas las cosas pasan por quién ejerce el poder político. Y la batalla cultural es la batalla por configurar una opinión pública que no va a tener al final del día ningún poder si no hay ningún político que responda realmente a esa opinión pública y que tenga los pantalones para representarla. Entonces, cierro la respuesta. ¿Qué fue lo que nos faltó? Nos faltó batalla política. Empezamos a dar batalla cultural y eso es muy bueno y hay que seguirla dando porque se está despertando muchísima gente. Yo tengo la certeza de que cada vez somos más, pero en la medida en que los nuestros no ocupen espacios de poder en el Estado, sí, en el Estado. Porque así como del lado que yo te decía recién, mucha gente muy religiosa le huye a las cosas políticas, también gente, por ejemplo, muy dogmática en temas libertarios, también le huye al realismo político. Exactamente, entonces finalmente parece que se encuentran estos dos grandes grupos. No, todos deberíamos comprometernos con la política de una u otra forma. No significa esto que uno tenga que ser candidato. Yo no soy candidato a nada, por ejemplo, pero yo hago explícito mi apoyo por un espacio político. Y yo milito para ese espacio político, por ejemplo, y no tengo ningún problema en hacerlo. Es decir, creo que tenemos que empezar a hacer ese tipo de cosas. Batalla cultural y batalla política. Si tengo la suerte, además, de que hay un partido político, insisto, en el caso de Chile, para mí es el Partido Republicano, en el caso de España, para mí es Vox, en el caso de Argentina, para mí es el espacio de Javier Milei, en el caso de Brasil, para mí es la fuerza de Bolsonaro. Pero, por ejemplo, hay gente que no tiene esa suerte. En el caso de México no hay. En el caso de México no hay. Entonces, aprovechemos que están, tratemos de empezar a empaparnos de política y demos también batallas políticas, porque al final del día quien decide el destino de las sociedades es el Estado. Bueno, te saqué un montón de tiempo, te agradezco muchísimo, muchísimo, Agustín. Súper interesante siempre hablar con vos y les mando un saludo a todos. Muy buenas noches, hasta luego. Gracias, un fuerte abrazo, muchas gracias. Chao, chao, gracias, gracias.